Lo que Keren Bursin escondió de nosotros finalmente salió a la luz. Internet está em choque. El galán turco que robó millones de corazones alrededor del mundo acaba de romper el silencio sobre el tema que todos querían saber. Durante meses los fans crearon teorías, los medios especularon, pero nadie esperaba esta confesión. Keren Bursin sorprendió a todos con una declaración que nadie vio venir. Lo que reveló cambió todo y está haciendo que el mundo entero hable de él nuevamente. No vas a creer lo que dijo. Quédate hasta el final porque esta historia tiene giros que te dejarán boquiabierto. ¿Quieres saberlo todo de primera mano? Pulsa el botón de suscribirte ahora y activa la campanita. No querrás perder ni un segundo de esta bomba que está explotando en las redes sociales. Vamos a descubrir juntos lo que Keren finalmente decidió contar. Keren Bursin nació el 4 de junio de 1987 en Estambul, Turquía, pero su historia comenzó a desarrollarse mucho más allá de las fronteras de su ciudad natal. Hijo de una familia de clase media, apenas tuvo tiempo de crear lazos con su tierra antes de ser llevado por un torbellino de cambios. Su padre, ingeniero, recibía ofertas de trabajo en diferentes rincones del mundo y la familia lo acompañaba. Escocia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Malasia y Estados Unidos. En total, 7 países moldearon su infancia. Cada cambio era un nuevo comienzo, pero también una despedida forzada. Vivir como nómada le trajo a Keren una habilidad rara. Se adaptaba rápido, aprendió a hablar inglés y turco, y hasta adquirió un poco de otras lenguas locales como el bahasa en Indonesia. Observaba a la gente, sus costumbres, imitaba su forma de comportarse para encajar. Pero por dentro, el peso de nunca pertenecer de verdad lo acompañaba. A los 10 años, en Escocia, recuerda intentar hacer amigos en la escuela sabiendo que en pocos meses estaría en otro país. ¿Para qué acercarme?, pensaba, sintiendo ya el vacío de partidas constantes. Este estilo de vida dejó marcas. Keren desarrolló una barrera emocional, una forma de protegerse del dolor de dejar personas atrás. Sonreía, hacía bromas, pero mantenía el corazón guardado. En Indonesia, a los 12 años, la muerte de su abuelo paterno, Kemal, fue un golpe duro. No pudo estar en el funeral, separado por miles de kilómetros. La nostalgia se volvió una compañera constante y comenzó a llevar consigo una pequeña guitarra de madera, un regalo del abuelo, como un pedazo de casa que podía llevar en el bolsillo. En Texas, donde pasó su adolescencia, la sensación de ser un extraño se intensificó. Era el chico turco en una escuela americana, con un acento que llamaba la atención y costumbres que no siempre tenían sentido para los demás. La dificultad para crear vínculos profundos lo llevó a sumergirse en sí mismo. Escribía en cuadernos describiendo lo que sentía, pero nunca se lo mostraba a nadie. Era su manera de lidiar con la soledad, que empezaba a insinuar rasgos de algo más profundo, algo que solo entendería años después. A pesar de los cambios, Keren absorbía el mundo a su alrededor. Aprendía a leer a las personas, a entender culturas diferentes, y esto lo hacía carismático incluso siendo reservado. Sus padres, orgullosos de su inteligencia, lo incentivaban a estudiar, pero no percibían cuánto luchaba por sentirse completo. Con cada nuevo país, se reinventaba, pero una pregunta lo perseguía: ¿quién era realmente? Cuando la familia decidió establecerse por un tiempo en Estados Unidos, Keren vio una oportunidad de estabilidad. Pero la vida, como ya sabía, nunca se detenía por mucho tiempo. A los 16 años, algo dentro de él comenzó a cambiar. Un peso inexplicable, una tristeza sin nombre. Guardaba esto en silencio mientras el mundo a su alrededor seguía girando. Lo que vendría en esta nueva fase de su vida lo llevaría a descubrir no solo quién era, sino lo que necesitaba enfrentar para continuar. Keren Bursin llegó a Estados Unidos con la carga de una infancia nómada, pero fue en Boston donde empezó a trazar su propio camino. A los 18 años ingresó en Emerson College, una universidad conocida por sus programas de artes y comunicación. Eligió estudiar marketing y comunicación, una decisión práctica para agradar a sus padres, quienes veían en ello una carrera estable. Pero en el fondo, Keren sentía un vacío que las clases de administración no llenaban. Quería algo más, algo que diera sentido a las emociones que cargaba. Fue en el teatro universitario donde encontró un refugio. Durante una clase electiva de actuación, Keren subió al escenario por primera vez. El nerviosismo dio paso a una sensación nueva. Allí podía ser cualquier persona, menos el chico que no pertenecía a ningún lugar. Cada obra era una oportunidad de vivir otras vidas, de expresar lo que guardaba dentro de sí. Se enamoró.
Las noches en el teatro de Emerson se convirtieron en su escape, y los aplausos, aunque tímidos, eran una señal de que estaba en el camino correcto. Para pagar sus estudios y gastos, Keren comenzó a trabajar como modelo. Aparecía en anuncios de marcas locales, posando para fotos en centros comerciales o en vallas publicitarias. El dinero era bienvenido, pero el trabajo lo incomodaba. Odiaba ser juzgado solo por su apariencia, y las miradas críticas de los directores de casting reforzaban su inseguridad. Aún así, persistió, juntando cada dólar para mantenerse en Boston. En 2010, llegó su primera oportunidad como actor. Keren consiguió un pequeño papel en el cortometraje Sunday Morning Breakfast. No era un gran proyecto, pero para él fue un hito. Ver su nombre en los créditos, aunque en letras pequeñas, confirmó que actuar era más que un hobby, era su vocación. Ese mismo año tomó una decisión audaz: regresar a Turquía. Boston le había dado una base, pero Estambul llamaba a sus raíces. De vuelta en su país natal, Keren enfrentó un mercado competitivo. Realizó castings, enfrentó rechazos, pero no se rindió. En 2013, su perseverancia fue recompensada con el papel principal en Güneşi Beklerken, una serie adolescente que se convirtió en un éxito en la televisión turca. De repente, era reconocido en las calles. El chico que creció sin pertenecer ahora tenía fans gritando su nombre. Pero la fama trajo un peso nuevo: la presión de ser perfecto. Mientras celebraba el éxito, Keren lidiaba con conflictos internos. Recordaba las noches escribiendo en sus cuadernos en Texas, cuando la tristeza sin nombre lo visitaba. Ahora, bajo los reflectores, esas sombras parecían crecer. Sonreía frente a las cámaras, pero por dentro se cuestionaba si podría mantener la máscara. Con cada nuevo papel se entregaba, pero una parte de él temía que el mundo descubriera sus vulnerabilidades. El éxito de Güneşi Beklerken abrió puertas, pero también desafíos inesperados. Estaba construyendo una carrera, pero las cicatrices de su infancia nómada y sus luchas internas empezaban a pasar factura. Lo que vendría a continuación pondría a prueba no solo su talento, sino su capacidad de enfrentar lo que estaba escondido dentro de sí. Keren Bürsin estaba en la cima del éxito con Güneşi Beklerken en 2013, pero detrás de las sonrisas en pantalla enfrentaba una batalla que nadie veía. La tristeza que surgió a los 16 años en Texas no era solo un eco de la adolescencia, era algo más profundo, una sombra que ahora reconocía como depresión. En ese tiempo se aislaba en su cuarto, escribiendo pensamientos oscuros en cuadernos, luchando contra una autocrítica que le hacía sentir que nunca era suficiente. Cambiar de país tantas veces dejó marcas, y la presión de la fama en Turquía las profundizó. Ser un actor en ascenso significaba estar siempre bajo la mirada de los demás. Cada entrevista, cada escena, cada foto debía ser perfecta. Keren sentía que vivía una mentira. El galán confiado en la televisión era muy distinto del hombre que, por las noches, cuestionaba su valor. Desarrolló estrategias para ocultar su condición, sonreía más, hablaba alto, hacía bromas. Pero en soledad, el peso regresaba. El punto más bajo llegó en 2016, tras el final de Şeref Meselesi, una serie que no alcanzó el éxito esperado. Las críticas del público y los medios lo golpearon como una ola. Leía comentarios en línea, cada palabra alimentando su inseguridad. Por primera vez, Keren consideró abandonar la carrera. Tal vez no estoy hecho para esto, pensaba mientras miraba el techo de su apartamento en Estambul. La idea de rendirse era aterradora, pero parecía más fácil que seguir luchando consigo mismo. Fue en ese momento que decidió buscar ayuda. Con temor a ser juzgado, concertó una cita secreta con un terapeuta. Hablar de sus sentimientos fue como abrir una puerta cerrada durante años. Descubrió que la depresión no era debilidad, sino una condición que requería cuidado. Las sesiones le ayudaron a comprender que la sensación de no pertenecer, heredada de su infancia nómada, todavía moldeaba sus decisiones. Comenzó a aprender herramientas para lidiar con la autocrítica, pero el camino era largo. La terapia traía alivio, pero no una cura instantánea. Keren seguía enfrentando días en los que levantarse de la cama parecía imposible. En octubre de 2011, la vida de Keren Bürsin dio un giro inesperado. Conducía por la carretera entre Los Ángeles y San Diego, regresando de un casting, cuando un neumático explotó. El coche volcó. El sonido del metal contra el asfalto quedó grabado en su mente antes de que todo se apagara. Al despertar en el hospital, los médicos le informaron que había sufrido muerte clínica durante 47 segundos en la cirugía. Tenía múltiples fracturas, un traumatismo craneal y una cicatriz de 22 centímetros en la pierna.
El dolor lumbar crónico sería su compañero de vida. Sentirse vivo fue una mezcla de alivio y miedo. A sus 24 años, Keren comprendió que había sobrevivido, pero las secuelas eran reales. 6 meses de fisioterapia lo esperaban, un proceso lento y doloroso donde cada movimiento recordaba el accidente. Peor aún, desarrolló trastorno de estrés postraumático. Sonidos fuertes, como neumáticos chirriando, disparaban su corazón y revivía el accidente en pesadillas. El accidente cambió su perspectiva. Llamó a este evento su segunda oportunidad. En terapia, hablaba de cómo esos 47 segundos lo habían hecho cuestionar todo. ¿Por qué sobrevivió? ¿Qué quería hacer con el tiempo que le fue dado? La pequeña guitarra de madera de su abuelo, milagrosamente intacta, se convirtió en un talismán que sostenía durante la fisioterapia para absorber su dolor. Volver a actuar parecía imposible al principio. La industria del entretenimiento no espera por nadie, y Keren temía que su carrera en ascenso se interrumpiera. Sin embargo, se obligó a seguir adelante. Pequeños papeles en cortometrajes en Estados Unidos lo mantenían activo, aun con el dolor físico y la carga emocional. Ocultaba su trastorno de estrés a los colegas, sonriendo en los sets, mientras luchaba por mantener el control por dentro. La experiencia transformó a Keren. Comenzó a valorar los momentos simples, un café con amigos, una caminata al aire libre. Pero el trauma profundizó su lucha contra la depresión. La sensación de fragilidad lo acompañaba, preguntándose si algún día se sentiría completo nuevamente. La cicatriz en su pierna era visible, pero las marcas invisibles como el miedo a perder el control eran aún más pesadas. Durante la recuperación, Keren decidió regresar a Turquía para reconstruir su carrera, pero primero debía cuidar de sí mismo. La terapia se convirtió en un hábito, y comenzó a reemplazar los cuadernos oscuros de su adolescencia por notas positivas. Sin embargo, la vida no daba tregua. Alrededor de 2015, comenzó a notar síntomas extraños: fatiga inexplicable, dolores articulares sin causa, fiebre baja que aparecía y desaparecía. Al principio atribuía todo al estrés de la carrera. La agenda llena de grabaciones, eventos y viajes parecía una explicación razonable, pero el cansancio era diferente, como si su cuerpo luchara contra algo invisible. Entre 2015 y 2019, consultó médicos en secreto, pero los diagnósticos tardaban en llegar. Recibía explicaciones vagas: es solo estrés, intenta descansar más. Mientras tanto, continuaba trabajando, ocultando su malestar. En noviembre de 2020, durante la grabación de una serie, su cuerpo colapsó. Desmayado por la fatiga y la enfermedad no tratada, fue hospitalizado durante 3 días, lejos de los reflectores. La prensa no se enteró. Keren pidió discreción al equipo. Temía que la noticia afectara su imagen de actor fuerte y confiable. Tras exámenes detallados, recibió el diagnóstico: enfermedad autoinmune. Su sistema inmunológico atacaba su propio cuerpo, causando inflamaciones impredecibles. Keren quedó impactado. Ya lidiaba con el dolor crónico del accidente y la depresión, y ahora tenía una carga más. La enfermedad exigía cambios drásticos. Adoptó una dieta antiinflamatoria, eliminando gluten y alimentos procesados, y comenzó a practicar yoga, algo que al principio le parecía lento, pero que le ayudó a controlar la ansiedad y el dolor. La guitarra de madera de su abuelo se convirtió en un talismán durante las sesiones de yoga, un punto de anclaje mientras enfrentaba una nueva batalla. La enfermedad trajo momentos de desesperación. Se preguntaba por qué su propio cuerpo parecía traicionarlo. En terapia confesaba su miedo de no soportar la presión de la carrera y la salud simultáneamente. La terapia le ayudaba a organizar pensamientos, pero la lucha diaria era solitaria. Discretamente, Keren comenzó a apoyar fundaciones de investigación sobre enfermedades autoinmunes, donando parte de sus ganancias sin buscar publicidad. Sabía que otros enfrentaban lo mismo, y ayudar, aunque en silencio, daba sentido a su lucha. Aún así, el impacto de la enfermedad era constante. Debía vigilar cada señal de su cuerpo, ajustar la rutina y evitar excesos. La fama requería que pareciera invencible, pero él se sentía más humano que nunca. Mientras equilibraba salud y carrera, enfrentaba otro desafío: su vida amorosa. Un romance importante estaba a punto de cambiar todo, trayendo alegría pero también turbulencias. La presión mediática y sus inseguridades amenazaban con desequilibrarlo. Lo que venía pondría a prueba no solo su fuerza física, sino también su capacidad de abrirse al amor sin miedo. En 2015, Keren Bürsin comenzó a salir con Serena Sarkaya, una actriz famosa en Turquía. La relación, altamente pública,
Fue un torbellino. Los fans adoraban al pareja, pero la exposición constante amplificaba cada discusión. Se separaban y volvían, atrapados en un ciclo de pasión y conflicto. La química era innegable, pero las inseguridades de Keren, alimentadas por el miedo al abandono, creaban barreras emocionales. La relación con Serena duró hasta enero de 2019, cuando finalmente se separaron. La ruptura lo devastó. Keren se culpaba, revisando viejos patrones de autocrítica. Se preguntaba si su dificultad para abrirse, moldeada por una infancia de despedidas constantes, había saboteado el romance. La pequeña guitarra de madera de su abuelo, que aún llevaba consigo, era un consuelo en los momentos de soledad. La sostenía tratando de encontrar equilibrio, pero la pena de la pérdida era profunda. La prensa no ayudaba, cada paso de Keren era noticia y las especulaciones sobre la separación lo perseguían. Se aislaba, enfocándose en el trabajo para escapar de los reflectores. La terapia le ayudaba a procesar el duelo, pero todavía luchaba contra el impulso de cerrarse emocionalmente. Quería amar sin miedo, pero la idea de lastimarse otra vez lo paralizaba. En 2021, un nuevo capítulo comenzó con Andy Ercel, su colega en la serie, Sem Salkap. El romance floreció rápidamente, trayendo una ligereza que Keren no sentía desde hacía años. Andy era diferente, comprensiva y con una sonrisa capaz de hacerle olvidar las cámaras. Sin embargo, la presión mediática regresó con fuerza. Fans y tabloides diseccionaban cada gesto del par, creando rumores que ponían a prueba la paciencia de ambos. Keren sentía el peso de ser la pareja perfecta para el público, mientras lidiaba con sus inseguridades. Su pasado lo perseguía, el miedo al abandono, enraizado desde la infancia, le hacía dudar en entregarse por completo. Sabía que debía cambiar, pero era más fácil decirlo que hacerlo. En las sesiones de terapia exploraba cómo las pérdidas de su abuelo, de amigos y de estabilidad habían moldeado sus relaciones. La guitarra de madera, desgastada por el tiempo, era un recordatorio de que podía anclarse a algo incluso en momentos de duda. Mientras intentaba construir algo con Andy, Keren enfrentaba otro peso, la presión de mantener su carrera en alto. La fama requería impecabilidad, pero su salud física y mental recordaba sus limitaciones. Quería ser honesto consigo mismo y con Andy, pero la exposición constante complicaba todo. El amor, que debía ser refugio, a veces se sentía como un campo de batalla. A medida que su relación con Andy evolucionaba, otro desafío se acercaba. Una decisión profesional arriesgada tomada años antes estaba a punto de generar consecuencias que afectarían su estabilidad financiera y emocional. Keren no lo sabía aún, pero el próximo capítulo de su vida pondría a prueba su resiliencia de formas inesperadas. En 2018, decidió invertir todo en Eflatun, un filme independiente en el que actuó como coproductor. Era un proyecto personal, una oportunidad de contar una historia auténtica, lejos de los guiones comerciales. Para financiarlo, vendió su apartamento en Estambul y liquidó inversiones cuidadosamente guardadas. Creía en el proyecto con todo su corazón, pero la realidad fue cruel. Cuando Eflatun se estrenó, las críticas fueron implacables. Los periódicos lo calificaron de confuso y poco accesible. El público no acudió, y la taquilla fue un desastre. Keren se sentía impotente mientras su sueño se desmoronaba. El fracaso no era solo profesional, era personal. Había puesto todo lo que tenía en el proyecto y ahora enfrentaba una crisis financiera severa. Las economías de años desaparecieron y las deudas se acumularon. La situación lo afectó profundamente. Keren, que ya luchaba contra la depresión y la enfermedad autoinmune, sintió que la autocrítica regresaba con fuerza. Se preguntaba si había sido ingenuo o si debía haber seguido el camino seguro de las series de televisión. La guitarra de madera del abuelo seguía siendo un consuelo, pero no podía borrar la sensación de fracaso. Pasaba noches revisando cada decisión, temiendo que su carrera hubiera terminado. Para sobrevivir, aceptó trabajos que no quería, participaciones en eventos, papeles menores, cualquier cosa que pagara las cuentas. La presión financiera lo obligaba a trabajar sin descanso, incluso con la fatiga de la enfermedad autoinmune. Ocultaba la crisis a amigos y familiares, avergonzado. En terapia confesaba su miedo de nunca recuperarse, de ser visto solo como un actor que había intentado y fallado. Pero Keren no se rindió. En 2019 consiguió un papel en la serie Sucurum Suceso, lo que alivió su situación financiera y renovó su confianza. El público lo acogió nuevamente, y sintió un soplo de esperanza. Sin embargo, la experiencia con Eflatun dejó cicatrices. Aprendió a ser más cauteloso,
pero también a valorar su pasión por proyectos auténticos. Mientras reconstruía su carrera, Keren enfrentaba otro peso, su relación con Andy. La crisis financiera generaba inseguridades, y temía que su inestabilidad afectara el vínculo. Quería ser fuerte por ella, pero las dudas persistían. La guitarra de madera, ahora más desgastada, era su refugio en momentos de incertidumbre. La sostenía buscando coraje para continuar. A medida que Sukurum lo devolvía a los reflectores, un conflicto antiguo que pensaba superado estaba por resurgir. Su familia, con quien tenía una relación complicada, lo obligaría a enfrentar verdades que había evitado durante años. Keren Bürsin comenzaba a recuperarse del fracaso de Eflatun, con el éxito de Sukurum, pero un vacío más antiguo aún lo perseguía, su relación con la familia. Sus padres, conservadores y tradicionales, nunca entendieron su elección de carrera artística. Para ellos, actuar era inestable, un sueño arriesgado que no coincidía con la vida práctica que imaginaban para su hijo. Las diferencias no eran solo profesionales. Keren discrepaba con sus padres en cuestiones políticas, religiosas y sociales, lo que generaba tensiones constantes. Entre 2014 y 2017, la comunicación con ellos se redujo casi a cero. El distanciamiento comenzó en la adolescencia, pero se intensificó cuando regresó a Turquía en 2010. Quería seguir su camino, pero sus padres veían sus elecciones como rebeldía. Las discusiones eran frecuentes y Keren, lidiando con depresión e inseguridad, sentía que no podía contar con ellos. La ausencia familiar se sentía aún más en momentos críticos, como el accidente de coche en 2011 y el diagnóstico de su enfermedad autoinmune. Enfrentaba todo solo, llevando la pequeña guitarra de madera de su abuelo como único consuelo. La única conexión con la familia era su hermana Melis, que intentaba mediar los conflictos, aunque no siempre tenía éxito. Keren resentía la falta de apoyo, pero también se culpaba por no esforzarse más. Sabía que sus padres lo amaban, pero el abismo entre sus mundos parecía insalvable. La guitarra desgastada por el tiempo era un recuerdo de su abuelo, la única figura familiar que sentía realmente que lo entendía. Todo cambió en 2017 cuando su padre sufrió un ataque cardíaco. La noticia lo sacudió profundamente. Estaba filmando en ese momento, pero dejó todo para estar al lado de su familia. El susto trajo una reconciliación gradual y las conversaciones, antes escasas, comenzaron a suceder. Él y sus padres intentaban comprenderse mutuamente, aunque las cicatrices permanecían. Keren entendía que algunas diferencias nunca se resolverían por completo. Quería perdonar, pero la rabia acumulada durante años de falta de apoyo todavía dolía. En la terapia, exploraba cómo el distanciamiento familiar alimentaba su miedo al abandono. Reconocía conexiones con sus dificultades en relaciones amorosas y con la sensación de no pertenecer heredada de su infancia nómada. La guitarra de madera, que aún tocaba en momentos de reflexión, lo ayudaba a anclarse. Reconstruir lazos familiares era un proceso lento, lleno de avances y retrocesos. Mientras intentaba acercarse a sus padres, Keren lidiaba con la presión de su carrera y su relación con Andy. La exposición pública y su salud frágil lo dejaban exhausto. Quería ser fuerte, pero sus cicatrices emocionales y físicas le recordaban sus límites. Sin embargo, algo estaba a punto de cambiar. Una decisión que tomaría frente a un público que lo veía como perfecto lo obligaría a revelar quién era realmente. En marzo de 2023, Keren aceptó una invitación para el Beyaz Show, un programa popular en Turquía. Lo que parecía ser una entrevista más cambió su vida. Por primera vez, Keren decidió hablar abiertamente. Confesó su agotamiento emocional, la lucha contra la depresión y el trastorno de ansiedad de rendimiento que lo acompañaban en sets y eventos. No soy el chico perfecto que ven en la televisión, dijo con voz firme pero vulnerable. La confesión rompió la imagen de hombre fuerte que la industria exigía. Habló de los días en que apenas podía levantarse de la cama, de cómo la presión de la fama amplificaba sus inseguridades. La pequeña guitarra de madera de su abuelo, que llevó al programa, estaba a su lado como símbolo de su viaje. El público escuchaba en silencio cada palabra. La revelación tuvo consecuencias inmediatas. Algunas marcas reconsideraron sus contratos, temiendo que la vulnerabilidad de Keren no coincidiera con sus campañas publicitarias. Pero él no se arrepintió. Elegir la autenticidad era liberador. Por primera vez sintió que no tenía que ocultar quién era. La reacción del público joven fue sorprendente. Miles de mensajes en redes sociales le agradecieron mostrar que incluso los ídolos enfrentan luchas internas. Se convirtió en un símbolo de valentía para muchos. En terapia,
Keren reflexionaba sobre cómo ocultar sus debilidades durante tanto tiempo lo había agotado. Comprendió que su infancia nómada, el accidente de coche, la enfermedad autoinmune y las pérdidas personales habían moldeado quién era, pero no lo definían. La guitarra de madera, ahora casi un amuleto sagrado, le recordaba que podía ser frágil y fuerte al mismo tiempo. Actuar ya no es solo cumplir expectativas, sino explorar personajes con profundidad, emociones reales y contradicciones humanas. La guitarra de madera de su abuelo sigue siendo su amuleto, un símbolo de conexión con sus raíces, recuerdos y fuerzas interiores. El mensaje que Keren transmite ahora es claro: incluso quienes parecen tenerlo todo enfrentan luchas internas, y aceptar la vulnerabilidad es un acto de valentía. Su historia inspira a jóvenes y adultos a buscar ayuda cuando la necesitan, a no temer mostrarse imperfectos y a valorar la autenticidad sobre la apariencia. Keren Bürsin ha demostrado que los obstáculos no definen a una persona, lo que importa es la manera en que se enfrentan y se superan. Hoy es un hombre que ha aprendido a equilibrar el éxito profesional, la vida personal y el cuidado emocional. Ha convertido sus cicatrices en lecciones, sus pérdidas en fuerza y sus miedos en conciencia. El mundo ha visto al galán turco con millones de admiradores, pero detrás del brillo de la fama existe un ser humano que lucha, siente y crece cada día. Keren nos recuerda que ser fuerte no significa no caer, sino levantarse una y otra vez, manteniendo siempre la esperanza y la autenticidad. Su historia nos deja un legado de coraje y perseverancia. Ser honesto con uno mismo, enfrentar los miedos, aceptar las pérdidas y amar con el corazón abierto, incluso cuando el mundo observa. La vida de Keren Bürsin es un testimonio de que incluso los caminos más difíciles pueden transformarse en historias de inspiración y superación.